La madre leopardo se encogió, tensando los músculos de sus cuartos traseros como cables de acero bajo su pelaje manchado. Extendió sus garras, cada una de ellas una cuchilla curva capaz de desgarrar carne y hueso. Había matado antes. Había protegido su territorio y a sus crías con salvaje eficacia durante años. Esto no sería diferente. Este humano moriría en la nieve. Su sangre mancharía el polvo blanco de color carmesí. Se lanzó hacia adelante en esa fracción de segundo. Algo sucedió que ningún científico podría explicar completamente. Mientras volaba por el aire, su poderosa captó un olor enterrado bajo capas de frío y miedo. Al principio era débil, casi perdido entre el abrumador olor de la tormenta, pero luego se hizo más fuerte, desencadenando algo profundo en su memoria. Humo de cedro, fe, un calor humano particular que no había experimentado en 7 años. Su cerebro procesó esta información más rápido de lo que el pensamiento consciente podía seguir. Giró su cuerpo violentamente en pleno salto, retrajo las garras instintivamente y aterrizó a 1 metro de Daniel, en lugar de en su espalda, levantando una nube de nieve. Daniel se dio la vuelta y su corazón se detuvo por completo durante un terrible momento de reconocimiento. La madre leopardo estaba allí, enorme y magnífica, con su aliento creando nubes de vapor en el aire gélido. Estaba tan cerca que podía tocarla, tan cerca que podía matarlo antes de que pudiera siquiera gritar. Apretó al cachorro con más fuerza, sabiendo que no podía correr, que no podía luchar, que no podía hacer nada más que esperar a que la muerte lo reclamara en este desierto helado. Pero la muerte no llegó. En cambio, la leopardo bajó la cabeza e inhaló profundamente cerca de su hombro. Se llamaba Kira. Él le había puesto ese nombre 7 años atrás, cuando cabía en la palma de su mano. Entonces era huérfana, su madre había sido asesinada por cazadores furtivos a quienes no les importaba lo más mínimo la rareza de estas magníficas criaturas. Daniel la había encontrado temblando junto al cuerpo aún caliente de su madre, llorando con una voz que aún le perseguía en sus sueños. Aquella noche había roto todas las reglas del manual del guardabosques y se la había llevado a casa. La había alimentado con biberón cada 2 horas durante 3 meses. La había amado con la feroz devoción de un padre que sabe que su hijo acabará marchándose. Kira recordaba el olor, ahora inconfundible, el cedro de la leña que quemaba en la chimenea de su cabaña, el café que tomaba cada mañana antes de la patrulla del amanecer, y por debajo de todo ello, el olor cálido y seguro del ser humano que le había salvado la vida cuando era demasiado pequeña para salvarse a sí misma. Entonces, emitió un sonido grave en su garganta. No era un gruñido, era algo más parecido a un reconocimiento. Algo que podría haber sido el equivalente leopardo de un nombre pronunciado tras años de silencio. Daniel exhaló lentamente. Su aliento temblaba por algo más que el frío que le rodeaba. Miró a esos ojos familiares y vio a la cría que había criado mirándole. Se había convertido en todo lo que él había esperado que fuera. Fuerte, salvaje libre, una depredadora perfecta que pertenecía a estas montañas de una forma que ningún humano podría hacerlo. Pero en ese momento también era una madre cuyo hijo yacía moribundo en sus brazos y ella había decidido confiarle la vida de ese niño. La cría gimió débilmente y la atención de Kira centró su atención en su cría de inmediato. Sin dudarlo, se acercó a ella y la olisqueó con evidente angustia, evidente en cada movimiento. La pequeña se estaba apagando rápidamente. Cualquier enfermedad que la hubiera afectado estaba ganando la batalla por su vida. Daniel había visto esto antes en la fauna silvestre, probablemente neumonía, sin intervención, sin calor, medicina ni cuidados. La cachorra estaría muerta antes de que llegara la noche. Tomó su decisión sin dudarlo, sabiendo las consecuencias que podría acarrearle. Su cabaña estaba a 8 millas al noreste, a través de un terreno cada vez más traicionero y condiciones cada vez peores. Su vehículo estaba a 3 millas en dirección opuesta, ahora inútil, ya que la tormenta se intensificaba aún más. Tendría que caminar, tendría que llevar a esta cría moribunda a través de una ventisca, mientras su madre de 300 libras le seguía detrás.
posiblemente esperando cualquier señal de amenaza para reanudar su ataque. Era una locura, iba en contra de todos los protocolos que había jurado cumplir y era exactamente lo que iba a hacer. Pulsó la radio con los dedos helados, temiendo la voz que sabía que le respondería. Se oyó un crujido estático y luego se aclaró con un fuerte estallido de interferencia del guardabosques Morrison. Aquí base, informe de su situación inmediatamente. La voz pertenecía a Victor Harmon, el nuevo supervisor regional que había llegado hacía 3 meses con el mandato de reformar lo que él llamaba las prácticas laxas de la Reserva Natural del Himalaya. Era un hombre que creía en las reglas por encima de todo. Creía que la naturaleza debía observarse, pero nunca interferirse en ella bajo ninguna circunstancia. Creía que los guardabosques que infringían el protocolo debían ser despedidos inmediatamente de sus puestos. Daniel miró al cachorro que tenía en brazos y luego a Kira, que estaba de pie junto a él, vigilante. Tengo un problema, Victor. Encontré un cachorro de leopardo de las nieves de aproximadamente 3 meses de edad que presenta síntomas de dificultad respiratoria grave. Voy a iniciar el protocolo de rescate de emergencia 7. Silencio. Negativo, Morrison. El protocolo 7 requiere la autorización del personal veterinario. Debes documentar la ubicación y regresar a la base de inmediato para una evaluación adecuada. El cachorro tosió con un sonido húmedo y terrible que indicaba que sus pequeños pulmones estaban llenos de líquido. No tiempo para eso. La llevaré a mi cabaña. Allí tengo los suministros necesarios para estabilizarla. De ninguna manera. La voz de Víctor tenía el tono severo de un hombre que no está acostumbrado a que nadie le desobedezca. Seguirás el procedimiento. Deja al animal donde lo encontraste. La naturaleza debe seguir su curso sin interferencia humana. Daniel pensó en todas las cosas que podía decir. Pensó en explicar que la madre de este cachorro estaba justo a su lado, una madre que él mismo había criado. Pensó en describir el momento imposible del reconocimiento que acababa de salvarle la vida de una muerte segura. Pensó en los años de experiencia que le decían que esta cría podía salvarse si alguien se preocupaba lo suficiente como para intentarlo. En cambio, simplemente apagó la radio. Kira lo miró con esos ojos antiguos y sabios que parecían ver a través de él. Ella había entendido su elección, o tal vez la había tomado por él en ese momento en que ella también decidió no matarlo. Ahora unidos por el cachorro que tenían entre ellos, unidos por una historia que se remontaba 7 años atrás, a otra noche desesperada. «Vamos, chica», dijo Daniel en voz baja, metiendo al cachorro más a salvo dentro de su chaqueta. «Llevemos a tu hija a algún lugar cálido antes de que la tormenta nos atrape a todos». Comenzó a caminar. La nieve ya le llegaba hasta las rodillas y se hacía más profunda con cada minuto que pasaba. El viento atravesaba su ropa como cuchillos helados que buscaban su calor. La visibilidad se redujo a menos de 30 pies en la primera media milla de avance, pero él siguió avanzando paso a paso porque la alternativa era dejar escapar una vida, algo que nunca había sido capaz de hacer. Era su mayor fortaleza y su defecto más persistente. Kira lo siguió, manteniéndose a unos 20 pies detrás, una presencia fantasmal en el remolino blanco que los rodeaba. A veces desaparecía por completo en la tormenta, solo para reaparecer momentos después. Observaba, esperaba, evaluaba cada movimiento que él hacía con su cría todavía en brazos. La confianza que ella había mostrado era frágil, en el mejor de los casos. Un movimiento en falso, y esos instintos anularían todo lo demás dentro de ella. A 2 millas, la radio de Daniel cobró vida de forma inesperada en su cinturón. «Morrison, soy Thomas Reed. Harmon me está gritando por aquí. ¿Qué pasa ahí fuera?» Thomas era uno de los pocos amigos que le quedaban a Daniel en la reserva. Llevaban 8 años trabajando juntos, compartiendo turnos e historias y el silencioso entendimiento de los hombres que aman estas montañas más que a nada. Pero Thomas también tenía una familia que mantener, una esposa y 2 hijos que dependían de su sueldo. «He encontrado algo que no puedo dejar atrás», respondió Daniel entre respiraciones entrecortadas. La altitud y el frío le estaban pasando factura. Harmon está hablando de enviar un equipo para interceptarte y traerte de vuelta por la fuerza.
Lo llama insubordinación y poner en peligro los recursos de la reserva. Esto podría costarte todo, Daniel. La cachorra se movió contra su pecho, su pequeño corazón latía rápido contra el suyo. Algunas cosas lo valen todo, Thomas. Hubo una pausa llena solo de estática y viento aullando. Luego Thomas volvió a hablar, con voz más baja. Tu GPS muestra que estás a 3 millas del cruce de East Ridge. En teoría, yo podría estar en esa zona realizando una inspección rutinaria del perímetro en unos 40 minutos. Daniel sintió que algo cálido florecía en su pecho, a pesar del frío que lo amenazaba. No tienes que hacer esto. Harmon lo sabrá. Déjame preocuparme por Harmon. Sigue avanzando y mantén la radio en silencio. Después de esto, te encontraré en el cruce. La conexión se cortó. Daniel siguió adelante con una determinación renovada que ahora le impulsaba. Ya no estaba solo en esto, pero la verdadera prueba aún les esperaba a todos. La tormenta se intensificó, como si sintiera su urgencia y quisiera detenerlo. Las ráfagas, que superaban los 65 km, amenazaban con derribarlo repetidamente. La temperatura bajó otros 10 grados, entrando en un territorio en el que la piel expuesta podía sufrir congelación en cuestión de minutos. Daniel tuvo que parar 2 veces para volver a envolver a la cría en la manta térmica, comprobando su respiración cada vez con creciente preocupación. Aún estaba viva, pero a duras penas. Su pequeño cuerpo libraba una batalla que no podía ganar solo. Detrás de él, Kira se había acercado. Ahora estaba a solo 3 metros de distancia. Su enorme figura proporcionaba una extraña sensación de consuelo en medio del caos. Una vez, cuando tropezó con una roca oculta bajo la nieve, ella volvió a emitir de nuevo ese sonido, una vocalización grave, casi interrogativa, que no era exactamente un gruñido ni nada parecido. Él decidió interpretarlo como un ánimo. Cuando llegó al cruce de East Ridge, sus piernas le dolían de agotamiento y sus pulmones le ardían por respirar un aire tan frío que parecía inhalar fuego. Pero pudo ver la distintiva formación rocosa que marcaba el camino hacia el valle inferior, y de pie junto a ella, apenas visible a través de la ventisca, estaba Thomas Reed. Abrió mucho los ojos cuando vio a Kira salir de la tormenta detrás de Daniel. Dios mío, exhaló. Es lo que creo que es. Se llama Kira, dijo Daniel con voz ronca por el frío y el esfuerzo. Es la que crié hace 7 años. Este es su cachorro. Se está muriendo. Thomas. Infección respiratoria en fase avanzada. Thomas miró al enorme depredador, luego a su amigo y luego al pequeño bulto acurrucado contra el pecho de Daniel. Se quedó en silencio durante un largo momento y luego sacudió la cabeza lentamente, con una leve sonrisa cruzando su rostro curtido. Sabes que Harmon nos quitará las placas a los dos por esta decisión, ¿verdad? ¿Podrás vivir con eso? Thomas volvió a mirar a Kira. La leoparda se había acomodado en una posición agazapada y vigilante, con la cola enroscada alrededor de las patas y los ojos fijos en su cachorro. Había algo casi humano en la preocupación evidente en su postura. Tengo 2 hijos en casa, dijo en voz baja. Si uno de estuviera enfermo y muriéndose, no hay nada en este mundo que no haría para salvarlo. Imagino que ella siente exactamente lo mismo al respecto. Se puso al lado de Daniel y juntos comenzaron el descenso hacia la cabaña. El camino era traicionero, empeorado por la nieve y el hielo acumulados debajo. Varias veces, uno de ellos resbaló y se agarró a las rocas o a los árboles, pero siguieron avanzando. Kira se mantuvo cerca, ahora más cerca de lo que había estado antes. Cuando los hombres tenían dificultades, ella se detenía y esperaba con evidente impaciencia. Cuando avanzaban, ella los seguía con una gracia fluida que hacía que sus propios movimientos parecieran torpes en comparación. Ella confiaba en ellos, se dio cuenta Daniel, confiándoles lo más preciado de todo su mundo. La cabaña apareció a través de la tormenta como una promesa de salvación que los esperaba. Era pequeña, construida con piedra y madera locales, diseñada para soportar precisamente este tipo de clima. El humo aún salía de la chimenea. El fuego que Daniel había avivado esa mañana aún ardía débilmente en su interior.
Nunca había estado tan agradecido de ver algo en toda su vida. Empujó la puerta con Thomas justo detrás de él. El calor los golpeó como una fuerza física después de horas en el frío mortal, pero no había tiempo para apreciarlo. La cachorra apenas respiraba ahora, su pequeño cuerpo flácido en sus brazos. «Trae el botiquín del armario», ordenó Daniel, ya moviéndose hacia la chimenea. «Necesitamos mantas, agua caliente, la almohadilla térmica del dormitorio. Muévete». Thomas se movió. Años de trabajo juntos habían creado una eficiencia entre ellos que no requería más explicaciones. Mientras él reunía los suministros, Daniel acostó a la cachorra suavemente sobre una pila de mantas cerca del fuego. Su pelaje estaba helado a pesar de las horas que llevaba pegada a su cuerpo. Sus encías estaban pálidas, casi blancas, y su respiración era apenas perceptible. Estaba tan concentrado en la cachorra que casi no oyó el ruido detrás de él, pero 15 años en estas montañas habían entrenado bien sus sentidos. Se giró lentamente y vio a Kira de pie en la puerta de su cabaña. Había empujado la puerta que él había dejado entreabierta y llenaba el marco con su corpulencia, con la nieve aún pegada a su magnífico pelaje y los con la mirada fija en su hija inmóvil. Thomas se quedó paralizado con los brazos llenos de mantas y el rostro pálido por el miedo repentino. Daniel levantó una mano lentamente, con cuidado. «No pasa nada», dijo en voz baja, sin saber muy bien si se dirigía a Thomas, a Kira o quizá a sí mismo. «No nos va a hacer daño, solo quiere ver a su bebé». Kira entró en la cabaña. Sus enormes patas apenas hacían ruido sobre el suelo de madera. Pasó junto a Daniel y Thomas y se dirigió directamente al lugar donde yacía su cachorro, junto al fuego. Bajó su gran cabeza y olisqueó suavemente a su hija. Luego se tumbó junto al pequeño cuerpo, presionando su cálido costado contra el frío cuerpo de la cría, y comenzó a ronronear. El sonido llenó la cabaña, grave y rítmico, y de alguna manera infinitamente triste. Era la canción de una madre, la plegaria de una madre, el intento desesperado de una madre por traer a su hija de vuelta del borde de un abismo al que no podía seguirla. Daniel miró a Thomas. Thomas le devolvió la mirada con los ojos brillantes, tal vez por las lágrimas que se le estaban formando. «Pongámonos a trabajar», dijo Daniel en voz baja. «Tenemos una vida que salvar aquí esta noche». Afuera la tormenta seguía rugiendo con la misma furia, pero dentro de la pequeña cabaña en las montañas, rodeados de calor, la luz del fuego y el ronroneo de un leopardo de las nieves, algo extraordinario estaba comenzando. Una lucha contra la muerte misma. Una batalla que pondría a prueba los límites de la confianza, el poder del amor y el vínculo inquebrantable entre un hombre y la criatura salvaje que había criado como suya tantos años atrás. El pecho del cachorro subía y bajaba con una lentitud agonizante. El ronroneo de Kira nunca dejó de ronronear, y Daniel Morrison se preparó para hacer lo que siempre había hecho mejor: salvar una vida a la que el mundo ya había renunciado por completo. El fuego crepitaba y chisporroteaba, proyectando sombras que bailaban por las paredes de la cabaña como espíritus ancestrales. Daniel trabajaba con manos expertas, con movimientos precisos a pesar del agotamiento que pesaba sobre cada músculo. El botiquín estaba abierto a su lado, con su contenido esparcido por el desgastado suelo de madera. Jeringuillas, frascos de medicamentos, gasas estériles, herramientas para emergencias como esta. Thomas se agachó cerca, sosteniendo una lámpara a pilas para proporcionar luz adicional. Sus ojos se desviaban constantemente hacia Kira, que permanecía pegada a su cachorro como una almohadilla térmica viviente. La enorme leoparda observaba cada movimiento de Daniel con una intensidad inquebrantable. No había dejado de ronronear desde que entró en la cabaña. «Tengo que contactar con la doctora Hayes por la radio satelital», dijo Daniel, seleccionando un frasco de antibióticos de su botiquín. «La infección está muy avanzada. He tratado enfermedades respiratorias en cachorros antes, pero nunca una tan avanzada». Thomas dejó la lámpara y se dirigió al equipo de comunicación instalado en la pared de la cabaña. El sistema satelital era viejo, pero confiable, una de las pocas conexiones con el mundo exterior que funcionaba durante tormentas como esta. Ajustó la frecuencia,
luchando contra la estática hasta que surgió una voz familiar. Aquí la doctora Elena Hayes, de la estación veterinaria Mountain Base. ¿Quién llama? Elena, soy Thomas Reed. Estoy en la cabaña de Morrison. Tenemos una situación de emergencia aquí esta noche. Hubo una pausa y luego Harmon me contó la situación. ¿Está Daniel ahí? Estás aquí mismo. Tiene una cría de leopardo de las nieves de aproximadamente 3 meses, con dificultad respiratoria grave. Necesita su ayuda para salvarla. Daniel se acercó a la radio, manteniendo una mano en el pecho de la cría para controlar su respiración. Elena, necesito que me guíe a través del protocolo de tratamiento. Presenta sonidos pulmonares húmedos, encías pálidas, respiración rápida y superficial y temperatura corporal peligrosamente baja. La doctora Hayes se quedó en silencio durante varios segundos, procesando la información que le estaban dando. Describa los sonidos pulmonares con más detalle. ¿Hay crepitaciones al inhalar, al exhalar o en ambos? En ambos, y hay un sonido distintivo en el cuadrante inferior izquierdo cuando respira. Eso es consistente con una neumonía avanzada. Probablemente la contrajo por agua contaminada o por una presa. Sin antibióticos intravenosos, la tasa de mortalidad de los cachorros de esta edad es superior al 90%. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia de muerte. Thomas miró a Daniel y vio la determinación que se endurecía en los ojos de su amigo a pesar de las terribles probabilidades. El ronroneo de Kira parecía intensificarse, como si entendiera lo que acababan de decir. «Tengo ceftriaxona en mi botiquín de emergencia», dijo Daniel. «¿Qué dosis para una cachorra de 3,6 long?» Otra pausa. «Es un antibiótico potente. La dosis estándar para felinos tendría que ajustarse significativamente a su tamaño. Demasiada cantidad podría paralizarle los riñones por completo. Demasiado poca no afectaría a la infección que la está devastando. Dame las cifras, Elena. No tengo tiempo para vacilaciones». El doctor Hayes suspiró. El sonido crepitaba a través de los altavoces. «De acuerdo. Calcula 0,5 mililitros por libra de peso corporal para un cachorro de 8 libras, es decir, 4 mililitros en total. Administrarlo por vía intramuscular en la parte posterior del muslo. Necesitará una segunda dosis en 12 horas si sobrevive a la noche. Si sobrevive a la noche». Las palabras resonaron en la mente de Daniel Mente mientras preparaba la inyección. Había salvado a docenas de animales a lo largo de su carrera en estas montañas, pero también había perdido algunos. Las pérdidas nunca eran fáciles de soportar. Kira levantó la cabeza cuando Daniel se acercó con la jeringa en la mano. Sus ojos amarillo-verdosos siguieron la aguja con evidente sospecha y preocupación. Sabía que algo importante estaba a punto de suceder. Todos los músculos de su poderoso cuerpo se tensaron visiblemente. «Tranquila, chica», murmuró Daniel con voz baja y tranquilizadora. «Intento de ayudarla. Tienes que confiar en mí de nuevo». Durante un largo momento, Kira no se movió. La cabaña parecía contener la respiración colectivamente. Entonces, lentamente, movió su enorme cuerpo lo justo para exponer la pata trasera del cachorro. Permiso concedido, confianza extendida una vez más. Daniel administró la inyección con suave eficiencia. El cachorro apenas reaccionó, demasiado débil para retroceder ante la punzada de la aguja. Retiró la aguja y presionó un pequeño trozo de gasa contra el lugar de la inyección. «Ahora esperamos», dijo, «y la mantenemos caliente». Thomas había estado escuchando la conversación mientras observaba la tormenta a través de la ventana. La visibilidad era casi nula. El mundo exterior se había reducido a un vacío blanco y aullante. «No vamos a ir a ninguna parte hasta que esto pase», observó. «Podrían ser 12 horas como mínimo». «Bien, ella necesita tiempo». Daniel se acomodó en el suelo cerca del fuego, colocándose en un lugar desde donde pudiera ver tanto a la cría como a su madre. El calor era increíble después de horas en el frío glacial del exterior. La radio volvió a crepitar. «Daniel, soy Elena otra vez. Tengo que advertirte de algo importante. Si la infección se ha extendido a su torrente sanguíneo, puede sufrir convulsiones cuando le suba la fiebre. Es la forma que tiene el cuerpo forma de defenderse.
pero puede ser peligroso para alguien tan joven. ¿Qué hago si eso ocurre? Manténla de lado para que no se ahogue. No restrinja sus movimientos. Cronometra la convulsión si es posible. Si dura más de 3 minutos, una emergencia médica. Entendido. Gracias, Elena. Ten cuidado ahí fuera, Daniel. Y Daniel hizo una pausa significativa. Espero que sepas lo que estás arriesgando por este animal. Miró a Kira, que había vuelto a colocarse pegada al frágil cuerpo de su hija. Sé exactamente lo que estoy arriesgando. Vale la pena. La radio se quedó en silencio. Thomas encontró un asiento en el viejo sillón cerca de la ventana, su cuerpo finalmente rindiéndose al agotamiento. Tú también deberías descansar un poco, le dijo a Daniel. Yo puedo hacer la primera guardia. Daniel negó lentamente con la cabeza. No estoy lo suficientemente cansado como para dormir. Mentía, por supuesto, su cuerpo pedía descanso a gritos, pero algo lo mantenía alerta, observando a los dos leopardos junto al fuego con una concentración que rayaba en la obsesión. Pasaron las horas, la tormenta no daba señales de amainar fuera de la cabaña. Thomas dormitaba en la silla, y sus suaves ronquidos se sumaban a la sinfonía de sonidos que llenaba el pequeño espacio. El fuego necesitaba atención cada hora, y Daniel lo alimentaba con cuidado, manteniendo el calor que era la mejor oportunidad de supervivencia de la cachorra. Alrededor de la medianoche, Kira levantó de repente la cabeza con gran alerta, girando las orejas hacia adelante, concentrada en algo que Daniel no podía percibir. Entonces él también lo oyó, un sonido que provenía de la cachorra, un extraño chasquido rítmico en su respiración que no había antes. Se movió para ver cómo estaba, tocándole inmediatamente la pequeña frente con el dorso de la mano. La fiebre había subido drásticamente, su cuerpo ardía a pesar del frío que casi la había matado horas antes. Tenía los ojos abiertos, pero desenfocados, viendo algo más allá de las paredes de la cabaña. Thomas, despierta, llamó Danielo, manteniendo la voz tranquila a pesar de su creciente miedo. Tenemos un problema. Thomas se puso de pie al instante, años de respuesta a emergencias superando su agotamiento. ¿Qué está pasando? Su fiebre está subiendo mucho. Elena me advirtió que esto podría suceder, que podría tener convulsiones. Como si sus palabras la hubieran provocado, el pequeño cuerpo de la cachorra se puso rígido, sus piernas se extendieron con rigidez y su espalda se arqueó en un ángulo antinatural. Luego comenzaron las convulsiones. Su pequeño cuerpo temblaba violentamente sobre las mantas. Kira emitió un sonido que Daniel nunca había oído antes. Era algo entre un gruñido y un grito, crudo, con angustia maternal. Está cronometrando, informó Thomas, mirando su reloj con manos temblorosas. 15 segundos hasta ahora. Daniel mantuvo su posición, luchando contra todos sus instintos de agarrar a la cachorra y mantenerla quieta. Las instrucciones de Elena resonaban en su mente. No restrinja sus movimientos, manténla de lado, cronometra la convulsión. Ajustó ligeramente su posición para asegurarse de que sus vías respiratorias permanecieran despejadas. 30 segundos. La voz de Thomas estaba tensa. Kira se había levantado y caminaba en círculos apretados alrededor de su cachorro convulso. Su agitación era palpable y llenaba la cabaña de energía ansiosa. Quería hacer algo, quería arreglar esto de alguna manera, pero no podía hacer nada excepto mirar. 45 segundos. Los se estaban volviendo menos violentos. La convulsión aparentemente seguía su curso. Daniel observaba su respiración aterrorizado de que se detuviera por completo, pero continuaba rápida y superficial, luchando contra la infección que la consumía por dentro. 1 minuto. La convulsión terminó. La cachorra se quedó flácida, su pequeño pecho se agitaba con respiraciones laboriosas. Daniel exhaló lentamente. Su propio corazón latía con tanta fuerza que podía oírlo. Estuvo muy cerca, dijo, demasiado cerca. Buscó la radio, desesperado por contactar con el doctor Hayes para que le orientara sobre qué hacer a continuación. Pero cuando pulsó la tecla de transmisión, solo se oyó estática. La tormenta había acabado por cortar la conexión por satélite. Ahora estaban solos.
Thomas probó la frecuencia de reserva con el mismo resultado. Nada. Sacudió la cabeza con tristeza. Habíamos perdido completamente la comunicación. La antena debía de estar dañada. Daniel miró a la cachorra, luego a Kira y luego a la oscuridad aullante más allá de la ventana. 12 horas hasta que la tormenta pudiera despejarse. 12 horas hasta que la ayuda pudiera llegarles. 12 horas que esta cachorra podría no tener. Entonces lo haremos nosotros mismos, dijo con tranquila determinación. Mantendremos su fiebre a raya manualmente, con agua fría en las almohadillas de las patas y las orejas, monitorizando su respiración constantemente. Segunda dosis de antibióticos al amanecer, y si vuelve a tener convulsiones, las cronometraremos y rezaremos para que duren menos de 3 minutos. Kira había dejado de dar vueltas y se había quedado de pie junto a su cachorro, con su gran cabeza gacha y los ojos fijos en los de Daniel a través del espacio iluminado por el fuego. Había algo en esa mirada que iba más allá del instinto animal. Era una pregunta, una súplica, una madre preguntando al hombre en quien había decidido confiar si su hija iba a vivir. Voy a hacer todo lo que pueda, le dijo Daniel en voz baja. Te lo prometo. No estaba seguro de si ella entendía sus palabras, pero parecía comprender su intención. Se tumbó de nuevo, apretándose contra el lom, y volvió a ronronear, ese sonido profundo y rítmico que llenaba la cabaña de un extraño consuelo. La noche se alargaba sin fin. Daniel y Thomas se turnaban para vigilar a la cría, aplicándole compresas frías, comprobando su temperatura y atentos a cualquier signo de otra convulsión. Tuvo 2 episodios más antes del amanecer, ninguno de los cuales duró más de 90 segundos, pero cada uno de ellos envejeció a Daniel varios años. Kira se mantuvo constante durante todo el tiempo, una presencia viva junto a su hija. No comió, apenas se movió, excepto para ajustar su posición contra la cría, y nunca dejó de ronronear ni siquiera cuando las convulsiones sacudían el frágil cuerpo de su bebé. Alrededor de las 4 de la mañana, algo cambió. Daniel lo notó primero. La respiración de la cría había cambiado. Seguía siendo dificultosa, seguía siendo preocupante, pero tenía una nueva fuerza, un ritmo que hablaba de un cuerpo que luchaba en lugar de rendirse. Su color es mejor, observó Thomas, inclinándose para examinar sus encías, que ahora eran rosadas en lugar del pálido mortal que habían sido horas antes. Todavía no estaban bien, pero mejor que antes. Daniel comprobó su temperatura. La fiebre había bajado 2 grados desde medianoche. Está respondiendo a los antibióticos. Su cuerpo está empezando a ganar esta lucha. El alivio que lo invadió era casi abrumador en su intensidad. No se había dado cuenta de lo tenso que había estado hasta que esa tensión comenzó a liberarse. Pero sabía que aún no estaban fuera de peligro. La segunda dosis era crucial. Las próximas 12 horas dirían la verdad. Cuando la primera luz gris del amanecer se coló por las ventanas cubiertas de nieve, la tormenta comenzó a debilitarse. El viento pasó de rugir a susurrar. La nieve seguía cayendo, pero con menos furia que antes. Thomas volvió a comprobar la radio, ajustando las frecuencias con manos expertas. Hubo una ráfaga de estática y luego una voz atravesó la interferencia. Esto es la base para cualquier ranger en el campo. Repito, esto es la base para cualquier ranger en el campo. Por favor, respondan inmediatamente. Daniel tomó el auricular. Aquí Morrison, os recibimos, base. Una voz diferente se escuchó en la línea, una que Daniel había estado temiendo, pero sabía que no podía evitar. Aquí Victor Harmon. Tengo un helicóptero listo para llegar a vuestra posición tan pronto como el tiempo lo permita. Debéis prepararos para una extracción inmediata y una revisión de vuestra conducta. ¿Entendido? Daniel respondió con voz neutra a pesar de las emociones que se agitaban en su interior. ¿El animal sigue vivo? Daniel miró a la cachorra, que se había movido ligeramente en su sueño. Sus orejas se movieron por algún sueño que solo ella podía ver. La gran pata de Kira descansaba suavemente sobre la espalda de su hija en un gesto de protección que trascendía las especies. Sí, dijo, está viva y mejorando. Estoy
Estoy a punto de administrarle la segunda dosis de antibióticos. Silencio en la radio. Entonces lo discutiremos todo cuando llegue. Harmon, fuera. Thomas levantó una ceja. Ha ido mejor de lo esperado, en realidad. La tormenta aún no ha pasado, respondió Daniel con doble sentido. Claro. Preparó la segunda inyección mientras Thomas sujetaba la lámpara con firmeza. Kira observaba, pero esta vez no se tensó. Había visto cómo la primera inyección ayudaba a su hija. Había observado durante la larga noche cómo estos dos humanos luchaban por la vida de su cachorro. Cualquier sospecha que le quedara había sido sustituida por otra cosa, algo que se parecía mucho a la gratitud. La aguja entró, la cría se movió, pero no se despertó del todo, y Daniel se permitió por primera vez desde que la encontró en la nieve creer que podría sobrevivir. El sol de la mañana atravesó las nubes alrededor de las 8, inundando la cabaña con una luz dorada. La tormenta había pasado, dejando tras de sí un mundo transformado por la nieve fresca. Todo brillaba y centelleaba como un paisaje hecho de diamantes. Thomas se quedó de pie junto a la ventana, mirando el cielo con ansiedad. El helicóptero estará aquí en menos de una hora, dijo. ¿Qué vamos a ir a hacer con ella?, preguntó señalando a Kira, que no se había movido del lado de su hija. Daniel llevaba horas pensando en este problema. Harmon no podía encontrar un leopardo de las nieves salvaje en su cabaña. Las consecuencias serían catastróficas para todos, pero ella no iba a abandonar a su cachorro. No ahora. No, no lo haría. Daniel observó a la leoparda y vio en ella al mismo cachorro que había criado hacía tantos años. Pero ella me conoce, confía en mí, quizá pueda convencerla de que su hija está a salvo aquí. Se acercó lentamente y se agachó junto a Kira, que lo observaba con esos antiguos ojos, ronroneando con su ritmo constante. Daniel extendió la mano y la colocó suavemente sobre su gran hombro, sintiendo el poder que se enroscaba bajo su pelaje. Escúchame, dijo en voz baja. Sé que quieres quedarte. Sé que todos tus instintos te dicen que la protejas, pero hay gente que viene, gente que no entendería lo que tenemos aquí. Si te encuentran, intentarán capturarte, te quitarán tu libertad, y tu hija necesita que seas libre. Las orejas de Kira giró las orejas hacia el sonido de su voz. Sus ojos sostuvieron su mirada con una intensidad notable. Voy a cuidar de ella de la misma manera que cuidé de ti. Voy a hacerla fuerte y saludable, y luego te la traeré de vuelta. Pero ahora mismo tienes que irte. Tienes que confiar en mí una vez más. El silencio se extendió entre ellos como un puente que cruzaba años de historia compartida. Entonces Kira hizo algo extraordinario. Se inclinó hacia adelante y presionó su gran cabeza contra el pecho de Daniel. Solo por un momento. Lo suficiente para que él sintiera su calor. El peso de su confianza, la profundidad de un vínculo que debería haber sido imposible. Luego se puso de pie, miró a su hija por última vez, tocando con su nariz la pequeña frente de la cría en un gesto de despedida, y caminó hacia la puerta de la cabaña que Thomas había abierto a la señal de Daniel. Se detuvo en el umbral y miró hacia atrás. La traeré a casa, prometió Daniel. Lo juro. Kira desapareció en el bosque cubierto de nieve como un fantasma que regresaba al reino al que pertenecía. En cuestión de segundos, no quedaba ningún rastro de que hubiera estado allí. Thomas soltó el aire que había estado conteniendo durante demasiado tiempo. Ha sido lo más increíble que he visto nunca, dijo Daniel. No dijo nada, solo miraba la línea de árboles donde Kira había desaparecido, prometiéndose a sí mismo que mantendría su palabra sin importar lo que Harm decidió que, sin importar las consecuencias, salvaría a esa cría y la devolvería a su madre. El sonido de las hélices del helicóptero rompió el silencio de la mañana. El tiempo se había acabado. Victor Harmon venía a juzgar lo que Daniel había hecho, pero al ver a la pequeña leoparda durmiendo plácidamente junto al fuego, Daniel no pudo arrepentirse de ninguna de las decisiones que había tomado. Algunas cosas valían cualquier precio que tuvieras que pagar. El helicóptero descendió a través del cielo despejado como un juicio que llegaba con alas mecánicas. La nieve se arremolinaba violentamente,
alrededor de la cabaña cuando la aeronave aterrizó a 50 metros de distancia. Daniel observaba desde la ventana con la mandíbula apretada por la determinación. Thomas estaba a su lado, hombro con hombro, en solidaridad. La cría había sido trasladada a una cama improvisada cerca del fuego, envuelta en mantas limpias. Ahora dormía plácidamente, con una respiración más fuerte que cuando Daniel la encontró. La crisis había pasado, pero la batalla por su futuro acababa de comenzar. Victor Harmon salió del helicóptero seguido por otros dos guardabosques. Se movía con la rígida precisión de un militar, cada paso deliberado y medido. Su rostro era indescifrable bajo el equipo para clima frío, pero su postura decía mucho sobre sus intenciones. Daniel abrió la puerta de la cabaña antes de que Victor pudiera llamar. Los dos hombres se enfrentaron a través del umbral, años de desacuerdo filosófico cristalizándose en ese único momento. Morrison, dijo Victor secamente, tienes un aspecto terrible. Ha sido una noche larga, respondió Daniel. Me imagino, dijo Victor. Entró sin esperar una invitación. Sus ojos recorrieron la cabaña fijándose en cada detalle. Los suministros médicos esparcidos por el suelo, el fuego ardiendo brillante y cálido, y por último, la pequeña figura que dormía cerca de la chimenea. Así que este es el animal por el que tiraste tu carrera por la borda. Tiene un nombre, respondió Daniel, o lo tendrá cuando sea lo suficientemente fuerte como para ganárselo. Víctor se acercó a la cría y la estudió con distanciamiento clínico, con el rostro inexpresivo. ¿Entiendes lo que has hecho aquí? Has desobedecido órdenes directas. Has puesto en peligro tu vida y la de otro guardabosques. Has utilizado recursos de la reserva sin autorización. Cualquiera de esas infracciones es motivo de despido. Entiendo las normas. Las normas existen por una razón, Morrison. La voz de Victor transmitía una convicción genuina. Cuando interferimos en la naturaleza, creamos dependencias, alteramos los ecosistemas y dañamos a los mismos animales a los que intentamos ayudar. Estas normas no son burocracia arbitraria, se basan en décadas de ciencia conservacionista. Daniel le miró a los ojos sin pestañear, y sin embargo está viva. Sin intervención, ahora mismo estaría muerta en la nieve. ¿Cómo beneficia su muerte a la ciencia conservacionista? La supervivencia de un animal no justifica comprometer nuestros principios. Thomas dio un paso adelante con respeto. Señor, no creo que comprenda toda la situación. Victor se volvió hacia él bruscamente. Ilústreme entonces. Reed Thomas miró a Daniel, quien asintió casi imperceptiblemente. La madre de esta cría es una leopardo de las nieves que Daniel crió desde pequeña hace 7 años. La madre nos siguió hasta aquí anoche. Estaba en esta cabaña vigilando a su hija mientras luchábamos por salvarle la vida. Silencio, dijo Victor. Cambió ligeramente. La primera grieta en su compostura cuidadosamente mantenida. Eso es imposible, dijo. Los leopardos de las nieves salvajes no muestran ese tipo de comportamiento hacia los humanos. Este sí, dijo Daniel en voz baja, porque yo la crié. Le enseñé que no todos los humanos son una amenaza y cuando me encontró sosteniendo a su cachorro moribundo, decidió confiar en mí en lugar de matarme. Esa confianza no es una violación de la naturaleza, es la naturaleza en su forma más extraordinaria. Víctor volvió a mirar al cachorro dormido durante un largo momento. Se quedó allí de pie, procesando la información que no encajaba perfectamente en su visión del mundo. ¿Dónde está la madre ahora?, preguntó finalmente. Ha vuelto a las montañas donde pertenece. Se fue porque se lo pedí, porque confiaba en que salvaría a su hija. Le pediste a una leoparda salvaje que se marchara y ella obedeció. Daniel casi sonrió ante la incredulidad en la voz de Víctor. Le dije que traería a su hija a casa cuando fuera lo suficientemente fuerte y tengo la intención de cumplir esa promesa. La cría se movió entre sus mantas y un pequeño sonido escapó de su garganta. No era un grito de angustia, era más bien un suspiro de satisfacción. Incluso dormida, parecía saber que estaba a salvo. Víctor la observó durante varios latidos. Su mandíbula se movió en silencio, luchando con algo interno. Cuando volvió a hablar, su voz había perdido parte de su dureza.
Vine aquí para rescindir tu contrato, Morrison. Había rellenado los papeles antes de subir al helicóptero. Me lo imaginaba, pero ahora, aquí de pie, mirando a este animal, Víctor se detuvo buscando las palabras adecuadas. Ya no estoy seguro de cuál es la decisión correcta. Se volvió para mirar directamente a Daniel. He pasado 20 años en la gestión de la vida silvestre. He visto lo que sucede cuando los humanos interfieren de manera inapropiada, las dependencias que se forman, los problemas de comportamiento que se desarrollan, los animales que no pueden sobrevivir en la naturaleza porque alguien decidió que necesitaban ser salvados. Daniel asintió lentamente. Yo también he visto esas cosas. He cometido errores a lo largo de los años. He salvado animales a los que hubiera sido mejor dejar en paz. He creado problemas con buenas intenciones. Entonces, ¿por qué sigues haciéndolo? ¿Por qué arriesgar todo por un cachorro? Daniel consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Porque a veces las reglas no son suficientes, Víctor. A veces te encuentras en una situación que los protocolos nunca previeron. Una leoparda que recuerda al humano que le salvó la vida. Un cachorro que está muriendo, no por causas naturales, sino por una infección que contrajo de fuentes de agua contaminadas que existen debido a la actividad humana río arriba. Señaló hacia la ventana y las montañas más allá. Estos ecosistemas ya no son prístinos. La influencia humana está en todas partes, incluso en lugares que consideramos salvajes. Si ya estamos afectando a estos animales de forma indirecta, ¿no tenemos la responsabilidad de ayudarlos cuando podemos? Víctor permaneció en silencio durante un largo rato. El fuego crepitaba. La respiración del cachorro subía y bajaba con un ritmo tranquilo. Fuera, el piloto del helicóptero esperaba con el motor en marcha. Finalmente, Víctor habló. ¿Cuáles son tus planes para la rehabilitación? Ya he hecho esto antes. Darle el biberón hasta que sea lo suficientemente fuerte para comer alimentos sólidos, exponerla gradualmente al comportamiento natural de las presas, contacto humano mínimo más allá de lo necesario para la atención médica. El objetivo es siempre devolverlos a la naturaleza con todos sus instintos intactos y la madre. Rastrearé su ubicación durante las próximas semanas. Los leopardos de las nieves tienen territorios definidos. Cuando la cría esté lista, la liberaré en el territorio de su madre. Se reunirán o no, pero al menos tendrá una oportunidad. Víctor asintió lentamente, metió la mano en la chaqueta y sacó un documento doblado. El papeleo de la terminación. Daniel se preparó para lo que venía, pero Víctor no se lo entregó, sino que se acercó al fuego y arrojó el documento a las llamas. Este se encendió inmediatamente, enroscándose y ennegreciéndose hasta convertirse en cenizas. No hago esto porque haya cambiado de opinión sobre las normas, dijo Víctor con voz ronca. Sigo creyendo que tienen un propósito importante, pero también estoy empezando a comprender que puede haber excepciones, situaciones en las que el cumplimiento rígido del protocolo hace que se pase por alto algo importante. Daniel soltó el aire que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Gracias, Víctor. No me des las gracias todavía. Estás en periodo de prueba durante los próximos 6 meses. Cada decisión que tomes será revisada. Cada recurso que utilices será documentado y, si alguna vez descubro que me has mentido o que has infringido las normas sin justificación, será el final. Entendido. Entendido. Víctor se volvió a Thomas. Lo mismo se aplica a ti, Reed. Tú decidiste ayudarle. Respeto tu lealtad, pero no esperes que pase por alto 2 veces la insubordinación. Sí, señor. Víctor se dirigió hacia la puerta y se detuvo con la mano en el marco. La cachorra, dijo sin volverse. ¿Ya tiene nombre? Daniel miró a la pequeña figura que dormía junto al fuego. Todavía no. Primero quiero ver qué tipo de personalidad desarrolla. Una sombra de lo que podría haber sido una sonrisa cruzó el rostro curtido de Víctor. Avísame cuando lo decidas. Luego se marchó, regresando a grandes zancadas al helicóptero a través de la nieve. Thomas soltó un largo silbido. Ha salido mejor de lo que esperaba, y por un margen significativo. No es un mal hombre, dijo Daniel pensativo, solo un hombre que ha visto demasiadas buenas intenciones salir mal. Entiendo por lo que está pasando. ¿Y ahora qué pasa?
Ahora nos centramos en ella. Daniel se arrodilló junto a la cachorra y le tomó la temperatura una vez más. Todavía estaba caliente, pero la fiebre había desaparecido por completo. Los antibióticos estaban haciendo su trabajo. Ahora le daremos la oportunidad que se merece. Las semanas siguientes transcurrieron en un ritmo de cuidados y recuperación. Daniel apenas salió de la cabaña, dedicándose por completo a la rehabilitación de la cachorra. Al principio le daba leche de fórmula cada 3 horas, pero poco a poco fue introduciendo alimentos sólidos a medida que ella se fortalecía. Le cambiaba la cama a diario y controlaba constantemente su respiración, atento a cualquier signo de que la neumonía pudiera reaparecer. Ella creció rápidamente, como suelen hacer los leopardos jóvenes. En la segunda semana ya exploraba la cabaña con la curiosidad característica de los felinos. En la tercera semana se abalanzaba sobre cualquier cosa que se moviera, practicando las habilidades de caza que necesitaría para sobrevivir. En la cuarta semana casi había duplicado su tamaño. Daniel la llamó Aurora por la forma en que sus ojos captaban la primera luz de la mañana. Tenía el espíritu de su madre. Podía ver a Kira en cada movimiento que hacía, en cada sonido que emitía, pero también era un ser independiente, con su propia personalidad, que se manifestaba cada día con mayor claridad. Thomas la visitaba con regularidad y le llevaba provisiones y noticias de la reserva. Victor enviaba informes semanales solicitando información sobre su evolución. El tono de sus comunicaciones había cambiado con el tiempo, volviéndose menos formal y más curioso. Una vez incluso pidió fotografías. La doctora Hayes la visitó 2 veces para examinar a Aurora en persona y en ambas ocasiones se declaró asombrada por Lo que hiciste esa noche, le dijo a Daniel. Le diste una oportunidad de luchar cuando no tenía ninguna. Eso cuenta para algo en mi libro. Pero a medida que las semanas se convertían en meses, Daniel sabía que se acercaba el momento. Aurora era ahora demasiado fuerte para permanecer en la cabaña. Sus instintos se imponían de una manera que hacía cada vez más difícil la vida doméstica. Necesitaba cazar, necesitaba escalar, necesitaba las montañas que eran su derecho de nacimiento. La liberación estaba prevista para una mañana a finales de la primavera. Daniel había seguido los movimientos de Kira durante meses, cartografiando su territorio con cámaras de rastreo y avistamientos ocasionales a distancia. Estaba sana, prosperaba y seguía en la misma zona donde había dado a luz a Aurora, como si estuviera esperando. Thomas acompañó a Daniel al lugar de la liberación, una pradera alpina rodeada de picos que Aurora pronto llamaría su hogar. Víctor también vino, por petición propia. No dijo nada durante el viaje, pero su presencia lo decía todo sobre lo mucho que había avanzado en su forma de pensar. Aurora viajó en una jaula de transporte, chirriando de vez en cuando con impaciencia. Nunca antes la habían encerrado así y no le gustaba esa humillación, pero se calmó cuando Daniel le habló, reconociendo su voz aunque no pudiera verlo. La pradera era perfecta, la nieve fresca cubría el suelo, un arroyo corría por el borde proporcionando agua y atrayendo presas, y los afloramientos de granito ofrecían refugio y puntos estratégicos. Era todo lo que una joven leopardo de las nieves podía desear. Daniel llevó la jaula al centro de la pradera y la dejó con cuidado, con las manos ligeramente temblorosas, aunque no por el frío. Había criado a esta criatura desde el borde de la muerte. La había visto crecer desde que era un pequeño bulto que apenas respiraba hasta convertirse en una magnífica leoparda joven. Dejarla ir era lo correcto, pero también era una de las cosas más difíciles que había hecho nunca. Se arrodilló junto a la jaula y abrió la puerta. Aurora dudó, poco acostumbrada al vasto espacio que de repente tenía a su disposición. Luego salió y sus patas tocaron la nieve salvaje por primera vez desde que Daniel la había encontrado moribunda en el territorio de su madre. Se quedó allí de pie durante un largo rato, girando la cabeza para absorber las imágenes, los sonidos y los olores de su nuevo mundo. Su aliento formaba pequeñas nubes en el aire frío y su cola se movía con una emoción apenas contenida. Adelante, susurró Daniel. Este es tu lugar, Aurora. Ve a buscar a tu madre. Aurora lo miró y sus ojos del color de la tormenta lo atraparon con una intensidad sorprendente.
Luego emitió un sonido grave, el mismo que Kira había hecho en la cabaña aquella noche. Reconocimiento, aceptación, tal vez incluso gratitud. Saltó por el prado con la fluida gracia de su especie y en cuestión de segundos había desaparecido entre las rocas, engullida por la naturaleza salvaje que era su verdadero hogar. Daniel observó el lugar donde había desaparecido hasta que sus ojos ardieron por el frío y la emoción que se negaba a nombrar. Thomas le puso una mano en el hombro. Lo has hecho bien, Daniel. Ahora tiene una oportunidad real gracias a lo que le has dado. Víctor dio un paso adelante con la mirada puesta en los picos lejanos. Tengo que admitir, Morrison, dijo en voz baja, que no creía que esto fuera a funcionar. Pensaba que te estabas preparando para el fracaso y el desengaño. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Verte con ella, verla crecer. Víctor hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. He pasado toda mi carrera pensando en la conservación en términos de poblaciones y ecosistemas, números y estadísticas. Pero ver a un animal luchar por sobrevivir al borde de la muerte, verla convertirse en lo que siempre estuvo destinada a ser, sacudió la cabeza lentamente. Ahora entiendo por qué corres los riesgos que corres. No se trata de números, se trata de vidas individuales. Daniel asintió. Cada vida importa, incluso las que las estadísticas dicen que no deberían sobrevivir. Se quedaron en silencio mientras el sol subía más alto y el prado brillaba con la luz reflejada. En algún lugar de esas montañas, una joven leoparda comenzaba su nueva vida. Entonces Víctor señaló hacia la cresta occidental. ¿Es eso lo que creo que es? Daniel siguió su mirada y su corazón se aceleró de repente. Una silueta había aparecido en la cresta, grande, gris, inconfundible. Kira se recortaba contra el cielo de la mañana, su magnífica forma perfectamente inmóvil. No estaba sola, a su lado, apenas visible desde esa distancia, había una silueta más pequeña. Aurora la había encontrado, o tal vez Kira había encontrado a Aurora. En cualquier caso, madre e hija estaban juntas en esa cresta, reunidas contra todo pronóstico. Daniel levantó la mano en señal de saludo. La gran cabeza de Kira se volvió hacia él a través de la distancia, a través de los años, a través de la imposible división entre lo humano y lo salvaje. Algo pasó entre ellos. Un reconocimiento, una despedida, una promesa cumplida. Entonces Kira se volvió y desapareció tras la cresta. Aurora la siguió, imitándolos paso a paso. Desaparecieron. El ciclo se ha completado, dijo Daniel en voz baja. Hace 7 años salvé a una cría que había perdido a su madre. Ahora esa cría tiene a su hija de vuelta porque yo también la ayudé a salvarla. Thomas sonrió con ojos sospechosamente brillantes. Y quizá algún día Aurora te traiga a sus crías. A Daniel ya se le había ocurrido esa idea. El vínculo entre él y Kira había trascendido generaciones. No había razón para que no pudiera continuar, ninguna razón para que Aurora no recordara algún día al humano que le había salvado la vida y decidiera confiarle a su propia descendencia. No era una certeza, apenas era una posibilidad, pero en ese momento, de pie en el prado donde la había liberado, Daniel se permitió albergar esa esperanza. Bajaron la montaña mientras el día se calentaba. Víctor caminaba junto a Daniel, ya no era el adversario que había sido meses atrás. La experiencia lo había cambiado. Había suavizado algunos de sus rasgos más duros sin comprometer sus principios fundamentales. Voy a recomendar una modificación en nuestros protocolos de intervención, dijo Víctor. Al llegar al comienzo del sendero, evaluaciones caso por caso para situaciones que impliquen vínculos documentados entre humanos y animales. No es una excepción general, pero es un comienzo. Daniel se detuvo y extendió la mano. Víctor la miró por un momento y luego la estrechó con firmeza. Gracias, Daniel, por estar dispuesto a ver las cosas de otra manera. Gracias por mostrarme que había algo diferente que ver. Se separaron en la estación de guardabosques. Víctor regresó a sus tareas administrativas, Thomas a su familia y Daniel a su cabaña. El lugar se sentía vacío ahora sin la presencia de Aurora. Pero era un vacío bueno, el vacío que se siente después de completar algo importante. Esa noche,
Daniel se sentó en su porche a ver la puesta de sol sobre las montañas. Las cimas estaban pintadas de tonos dorados, rosados y púrpuras. En algún lugar, Kira estaba enseñando a Aurora a cazar, enseñándole los secretos de la supervivencia que se habían transmitido a través de innumerables generaciones de leopardos. Pensó en el extraño viaje que los había llevado a todos hasta ese punto, una noche desesperada 7 años atrás, cuando había roto todas las reglas para salvar a una cría huérfana. Otra noche desesperada, meses atrás, cuando esa misma cría, ahora madre, había decidido confiarle a su hija moribunda. El vínculo que debería haber sido imposible, el amor que había trascendido todas las barreras. La naturaleza era más compleja de lo que cualquier reglamento podía captar, más hermosa de lo que cualquier artículo científico podía describir, más indulgente de lo que cualquier humano merecía. Daniel levantó su taza de café hacia las montañas. A los ciclos, dijo a nadie y a todos, a los patrones que se repiten y al amor que perdura en lo alto de los picos, invisible en la oscuridad que se acumula. Oscuridad, una leoparda se acurrucó junto a su hija mientras se acomodaban en su guarida para pasar la noche. Estaban juntas de nuevo, estaban en casa. Y muy por debajo, un guardabosques de 45 años sonrió a las estrellas que comenzaban a aparecer sobre su cabeza, sabiendo que algunos lazos no estaban escritos en protocolos o papeleo, sino en la propia naturaleza de la existencia. La historia no estaba terminando, simplemente estaba comenzando de nuevo.